Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, nació el 18 de agosto de 1962 en Morelia, Michoacán. Hijo de Luis Calderón Vega, cofundador del Partido Acción Nacional, y de Carmen Hinojosa Calderón, desde temprana edad se vio inmerso en un ambiente de activa participación política. A los 18 años, en 1980, decidió afiliarse al PAN, el mismo partido que su padre era miembro, antes de abandonarlo un año después. Este paso lo condujo a la Escuela Libre de Derecho, donde se graduó como licenciado en Derecho, a mediados de los años 80, cimentando así las bases de su futuro político. Su trayectoria dentro del partido fue meteórica. En su juventud, ocupó importantes cargos como secretario nacional de Acción Juvenil y secretario de Estudios del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. En 1988, se convirtió en miembro de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, y 3 años después, logró un escaño en la Cámara de Diputados por la vía plurinominal, donde se destacó en la Comisión de Comercio y participó activamente en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En 1993, su vida personal dio un giro significativo al casarse con Margarita Zavala Gómez del Campo, con quien tuvo 3 hijos, María, Luis Felipe y Juan Pablo. Durante este periodo, también asumió la Secretaría General del PAN y representó al partido ante el Instituto Federal Electoral. En 1995 fue candidato a la gubernatura de su natal estado de Michoacán, perdiendo la elección, quedando en un modesto tercer lugar, aunque logrando la mayor votación que un candidato panista había obtenido en el estado hasta esa fecha. Posteriormente, fue nombrado presidente del PAN de 1996 a 1999 y al término de su periodo, se dedicó a profundizar sus conocimientos, comenzando una maestría en Administración Pública en la prestigiosa Universidad de Harvard de los Estados Unidos. Al regresar a la política en el año 2000, ocupó nuevamente un escaño en la Cámara de Diputados y, más tarde, fue llamado para ser director general de Banobras, aunque su tiempo en este puesto fue breve, ya que en septiembre de 2003 fue designado secretario de Energía en el gabinete del presidente Vicente Fox. A finales de 2004, dejó su puesto en el gabinete con la mirada fija en la presidencia. En las elecciones internas del PAN, se convirtió en el candidato presidencial, superando a rivales como Santiago Krill y Alberto Cárdenas Jiménez. Su campaña hacia la presidencia fue intensa y disputada, culminando en una victoria en las elecciones del 2 de julio de 2006, donde obtuvo el 35.89% de los votos, apenas superando a Andrés Manuel López Obrador del PRD, quien quedó a escasa diferencia con el 35.31%, Roberto Madrazo del PRI logró un 22% de los votos, Patricia Mercado, representando al Partido Socialdemócrata tuvo 2.7% de las preferencias y Roberto Campa de Nueva Alianza logró solo el 0.96%. Esta victoria, marcada por la polarización y el conflicto, desató una crisis política que perduró durante meses, con protestas que desafiaban la legitimidad de su triunfo, entre ellas, el cierre completo de Paseo de la Reforma. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. El 1 de diciembre de 2006, Felipe Calderón tomó posesión de la presidencia, realizando su discurso inaugural en el Auditorio Nacional debido a las tensiones en el Congreso que le impidieron que la sesión solemne se llevara a cabo. Una de las decisiones más controvertidas de su administración fue la declaración de guerra al narcotráfico, un movimiento que trajo consigo el despliegue militar en diversas regiones del país. Si bien esta estrategia buscaba desmantelar los cárteles de la droga y restaurar la seguridad, resultó en un alarmante incremento de la violencia, con miles de muertes que incluyeron tanto a criminales como a civiles y miembros de las Fuerzas Armadas. A pesar de las críticas a su enfoque militarizado, que no abordó las raíces del problema, Calderón defendió su estrategia como necesaria para recuperar el control del país. Durante su mandato, también impulsó reformas económicas significativas, especialmente en el sector energético, aunque muchos consideraron que sus esfuerzos no fueron suficientes para transformar profundamente la economía mexicana. La crisis económica de 2008 a 2009 representó un desafío formidable,
pero el país logró recuperarse más rápidamente que otras naciones de la región, en parte gracias a políticas fiscales prudentes. Su gobierno también se destacó por un enfoque en el cambio climático y la sostenibilidad, promoviendo el uso de energías renovables y participando en compromisos internacionales. Sin embargo, la corrupción continuó siendo un flagelo persistente en su administración, con escándalos que minaron la confianza pública en las instituciones. Uno de los episodios más trágicos fue el incendio en la guardería ABC, que cobró la vida de decenas de niños, lo que desató una ola de indignación y señalamiento hacia los responsables. En el ámbito internacional, Calderón buscó fortalecer las relaciones de México, asistiendo a cumbres mundiales y promoviendo la creación de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, su administración enfrentó tensiones diplomáticas, como en el caso de Florence Cassé con Francia. ¡Viva el bicentenario de la independencia! ¡Viva el centenario de la revolución! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! En 2010, Calderón conmemoró el bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana con celebraciones a lo largo del país, pero su mandato continuó marcado por la violencia del crimen organizado, evidenciado un año después en la tragedia del Casino Royal, donde 52 personas perdieron la vida. En la recta final de su mandato, recibió la visita del Papa Benedicto XVI en el estado de Guanajuato, y meses después se llevaron a cabo elecciones para elegir a su sucesor, en las cuales la candidata de su partido, Josefina Vázquez Mota, no tuvo buenos resultados, dando paso al regreso del PRI a Los Pinos. El 1 de diciembre de 2012, entregó la presidencia a Enrique Peña Nieto y tras un breve periodo alejado de los reflectores, en 2018 se separó del PAN para apoyar la candidatura independiente de su esposa, Margarita Zavala. Ese mismo año, fundó una agrupación política llamada México Libre, aunque su intento por formalizar un partido fue rechazado por el Instituto Nacional Electoral. Hoy en día, Felipe Calderón continúa participando en foros internacionales, y en febrero de 2022, fue nombrado presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Internacional de Automovilismo, un testimonio de su constante interés por contribuir a temas de sostenibilidad y desarrollo en el ámbito global. Su legado, sin duda, es objeto de análisis y debate en la historia contemporánea de México, reflejando las complejidades de su administración y las diversas facetas de un país en constante transformación. Si tú u otros pretenden que el gobierno mexicano, mi gobierno, se quede cruzado de brazos, viendo cómo atentan contra los jóvenes de México, viendo cómo secuestran, viendo cómo extorsionan, están muy equivocados. Y lo que más